Bueno, comenzamos el día de hoy em, con, con el tema que es, vamos a hablar sobre la biodiversidad. Eh, por favor, entonces vayan poniendo atención a sus pantallas. Eso es un tema breve, de hecho en su libro lo tiene en la página 85, es un tema muy cortito, en general no les va a costar mucho trabajo. Em, entonces, por favor, pongan mucha atención. Esto es algo también que seguramente ya habrán visto en biología. Así que también va a ser más fácil para ustedes, yo creo. Em, y si no lo han visto en biología, pues le va a ser un soporte para su clase. Ujú. Primero que nada, vamos a hablar de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hay que hablar sobre una de las cosas que yo creo que es muy importante, que es el concepto de evolución. Ajá. Em, la combinación de los diversos elementos naturales del planeta durante millones de años dio como resultado la lenta evolución y diversificación de las especies vivas del planeta. Em, Jóvenes, ustedes probablemente habrán visto o habrán escuchado en las clases que tuvieron en primaria de ciencias naturales o con biología el concepto de la adaptación natural o de adaptación de las especies o la supervivencia del más apto. Probablemente ustedes habrán visto algo de esto en las clases de ciencias naturales. Esto nos interesa mucho para hablar de la biodiversidad, jóvenes, porque las especies animales, las especies vegetales, los hongos, incluso las bacterias, se van adaptando al lugar donde se desarrollan, donde viven, etcétera. Las plantas y animales dependen completamente del tipo de criaturas que sean, van a depender del clima, principalmente del clima, del tipo de suelo y de la cantidad de agua que tengan como accesibles. Esto es parte de lo que vimos antes de empezar la evaluación, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos los cuatro sistemas del planeta, que era la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera y la biosfera. Los animales, las plantas, los microorganismos, los hongos dependen completamente de las otras tres funciones, pero también los animales son funcionales para el planeta, ¿sí? Hablando de evolución, se calcula que los primeros trazos de vida, que fueron bacterias y microorganismos, se dieron hace 1.000 millones de años y apenas hace 600 millones las especies comenzaron a evolucionar en organismos multicelulares. Otra vez, esto es algo que debieron haber visto en biología, en ciencias naturales, pero si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la formación de la atmósfera, recordarán que parte del proceso de creación de la Tierra fue largo, fue un proceso súper complicado de millones de años, de miles de millones de años, que precisamente la idea era desarrollar las condiciones vivas. Y una de las cosas que permitió el desarrollo de la atmósfera y de la atmósfera, del agua, del suelo, fueron también los organismos vivos que dieron las condiciones para empezar a formar cosas como el oxígeno, el dióxido de carbono. Solamente los animales y las plantas, bueno, no solamente, pero ellos ayudaron a filtrar todas las sustancias malignas del entorno y empezaron también ellos a ayudar a generar la atmósfera respirable, el agua limpia, etcétera, ¿correcto? La interacción y lucha constante entre los elementos naturales y esta primera vida da como resultado la transformación de las especies en sistemas vivos complejos. Otra vez, la desesperación de las plantas, bueno, se escucha muy dramático desesperación, pero sí es eso, la desesperación de las plantas y animales por sostener la vida hacen que estos mismos plantas y animales se adapten incluso a las circunstancias más difíciles y más duras de esta primera atmósfera, de esta primera agua, e incluso hoy en día las especies animales, las especies vegetales, están constantemente luchando para adaptarse al tiempo cambiante, a los lugares donde viven, para poder sobrevivir como especie durante mucho tiempo. Ejé. Esta es la razón por la que hay tantos animales diferentes que son muy parecidos, pero que tienen diferentes características precisamente por el lugar donde viven. Precisamente porque, por ejemplo, un pez
No es el mismo el tipo de pez que va a vivir en las aguas más frías del planeta, en el océano más frío del planeta, que el pez que vive pues cerca del agua dulce, en un entorno cálido, etcétera. ¿Correcto? Por eso es que hay tanta variedad de plantas y animales, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos, ustedes también ya vieron esta biología, son varios reinos vivos, hongos, microorganismos, plantas y animales. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en estas dos, el reino vegetal y el reino animal, que son los que ustedes conocen más a fondo, ¿sí? Seguramente cuando ustedes piensan en criaturas vivas, pues ustedes piensan en estas dos, en plantas y animales. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que tenemos más cerca. Nosotros pertenecemos al reino animal. También es una de las cosas que mucha gente confunde. Mucha gente piensa que nosotros no somos parte del sistema vivo del ecosistema. Nosotros somos parte de los animales. De hecho, nosotros somos tan animales que estamos más cerca de ser changos, de ser chimpancés, que ser cualquier otro tipo de criatura en este planeta. ¿Correcto? Antes de continuar, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿Algo que me quieran preguntar antes de seguir? ¿Seguros? Entonces que continuamos. Dale, vamos a seguir entonces. Otra vez, esto también ya lo vieron varias veces, a la cantidad de plantas en un lugar se le llama vegetación o flora. Aquí tenemos una colección de plantas muy bonitas, ¿sí? En esta parte. Y esto, ahí lo tenemos. Eh, Tenemos flores, plantas, árboles y al conjunto de animales que tenemos se le conoce como fauna, ¿sí? Otra vez, plantas, animales de diferentes tipos, ya los han visto ustedes casi todos, los conocen gracias a biología, gracias a ciencias naturales, ¿correcto? Eh, en diferentes espacios geográficos encontramos diferentes especies animales y vegetales que reflejan su variedad. Esto es diversidad o abundancia de vida, de ahí el tema de biodiversidad. Ustedes también, otra vez, en muchos programas de televisión, en documentales, habrán visto cantidad de plantas, a cantidad de animales interactuando entre ellos. Em, Seguramente si ustedes habrán visto algún documental de naturaleza, habrán visto estos ecosistemas naturales, habrán visto una gran cantidad de animales y sus costumbres. Aquí les pongo obviamente una escuela de peces, los corales y un castor. Acá atrás está haciendo su casa, su hogar, las presas que hacen ellos. Dando como yo lo que quería poner aquí es precisamente dos criaturas que parecen completamente diferentes, ¿sí? Dos criaturas que son increíblemente diferentes entre sí. Obviamente tenemos también las plantas, las vegetaciones completamente diferentes, ¿correcto? La biodiversidad depende del clima, jóvenes, el tipo de, lo que decíamos al principio, depende del tipo de lugar donde se desarrolle la vida, va a ser el tipo de planta y animal que vamos a tener. ¿Sí? La aparición de las diversas especies se relaciona directamente con los climas y bueno, también el suelo, pero aquí no lo puse. Así encontramos especies muy distintas dependiendo de la temperatura y humedad del entorno. Aquí pongo el ejemplo de la planta, de las plantas más notables de la naturaleza. Una de las plantas más notables de la naturaleza, jóvenes, tenemos el caso del cactus, bueno, las cactáceas, básicamente. Las cactáceas son una de las plantas más interesantes porque son plantas que no tienen hojas como tal. La razón por la que estas plantas tienen la posibilidad de sobrevivir es que son básicamente una hoja grandota. Funcionan como en los árboles, si ustedes han visto el proceso de la fotosíntesis, pues básicamente toda la planta es como la hoja. Y una de las razones por la que estas plantas pueden sobrevivir a un terreno como este que ustedes están viendo es precisamente porque ellos tienen raíces
muy profundas y cuerpos muy carnosos que les permite conservar muchísima agua, ¿sí? Esta gran cantidad de agua les permite sobrevivir con una vez que llueva en todo el año. ¿Mm? Y se pueden desarrollar con mucha facilidad gracias a esto. Ahora, plantas, animales que viven en este entorno, que no tienen acceso a agua tan fácil, que no tienen, por ejemplo, un río, un lago, otros lugares para tomar agua, consiguen su agua bebiendo, comiéndose las plantas como estas. Hacen agujeros en ellas, se comen la pulpa y la pulpa tiene tanta agua que las plantas, que los animales pueden sobrevivir gracias a comer este fruto, esta planta. Este es uno de los procesos naturales más fascinantes en este sentido, jóvenes, porque mucha gente piensa que en los desiertos no hay vida, pero gracias a estas plantas, gracias a que solamente tiene que llover una vez al año si es necesario, si es el tipo de clima que hay, pueden sobrevivir todas las especies gracias a este tipo de plantas que se adaptaron forzosamente a este lugar. En contraste, y me gustaría hablar, por ejemplo, de esta, estas que tienen acá atrás, por ejemplo, las plantas que tienen acá atrás, que son los pinos, que son este tipo de plantas coníferas. Por ejemplo, estas plantas tienen muchísima agua. Sin embargo, en estas regiones hace tanto frío que si estas plantas no tienen una forma de aguantar el frío, también se mueren, se marchitan, se queman. Ustedes habrán visto, por ejemplo, las cosechas en algunos de los casos de cómo algunas plantas simplemente em, algunas plantas simplemente se queman completamente. em, Precisamente porque el frío, esa es la cosa que hace. Pero estas coníferas están tan adaptadas a su entorno que en las temporadas más frías, cuando cae nieve, entran en una especie de hibernación como los osos, donde ellos no tienen que aguantar, no tienen que absorber mucha luz y más bien usan todos los recursos que aguantaron en primavera y verano para poder sobrevivir. ¿Correcto? Esto es lo que hacen las plantas, jóvenes. Así funcionan, así tienen estas características precisamente con la intención de sobrevivir. Eh, una cosa, jóvenes, trato de, ahorita que acaba de entrar su compañera, porque obviamente me mandan mensajes pidiéndoles que la deje entrar. Yo los dejo entrar con mucho gusto, jóvenes, nada más entren a tiempo, porque no me gusta, esto que estoy diciendo, este comentario se está grabando, y eso es lo que no me gusta. Prefiero que las personas que estén viendo el video sean personas que nada más se dediquen únicamente a verlo y no a escuchar también indicaciones de parte mía. Em, bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos ejemplos de plantas, aquí tenemos ejemplos de dos tipos de vegetación. Esta es la vegetación tropical que tenemos de este lado, del lado izquierdo. Tenemos la vegetación tropical. La vegetación tropical, si ustedes ven, es muy abundante, es muy llena de hojas, etcétera. Y si ustedes alcanzan a distinguir el tipo de animales que tenemos aquí, y a lo mejor ustedes no lo alcanzaron a ver, pero si le acerco un poquito más, a lo mejor ya la ven. Si ustedes se dan cuenta, aquí también hay vida animal. Espero que lo estén viendo, espero que lo hayan encontrado. Y si se dan cuenta, la razón por la que este animal que está aquí tiene el mismo color que las hojas es para que otros animales no lo atrapen y se lo coman. Es un método de supervivencia. Es adaptación de la especie a su entorno. ¿Sí? Aquí va a haber algunos otros animales que van a ser suficientemente listos y están adaptados para poder cachar este animal que está aquí. ¿Sí? Finalmente es una cadena alimenticia, ustedes lo recordarán. Finalmente es una adaptación del entorno, pero si ustedes también aquí se dan cuenta, aquí los árboles se ven muy altos porque los árboles requieren estar lo más altos posible para poder captar la mayor cantidad de luz posible. Una de las cosas que también tienen la característica de estas plantas es que estas hojas son flexibles, entonces captan el agua pero la dejan caer justamente
a las siguientes plantas hasta que caen al suelo. ¿Sí? No captan el agua, sino que lo que buscan es que el agua caiga justamente abajo de ellos. Es una adaptación también de la planta, que es lo que busca tener agua y sol. En este caso tenemos, pues esto ya no es un terreno natural, este es un parque. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta también, los árboles se cuidan entre ellos. Están muy cerquita unos de otros y se ayudan precisamente conservando la sombra en el piso. Y el pasto aprovecha esa sombra, el poquito sol que le llega para crecer junto al pasto. ¿Correcto? Es adaptación, jóvenes. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Tenemos una palmera del lado izquierdo, esta. Esta es una palmera de dátiles, se da en el desierto. ¿Sí? Fíjense cómo es muy alta para captar la mayor cantidad de luz solar, muy rijosa para que no se queme el tronco, ¿sí? Y le permite precisamente sobrevivir mucho más tiempo, ¿sí? Tenemos la misma especie de un clima más húmedo. Si se fijan, esta genera más frutos, ¿sí? Genera más... es más chica porque no requiere realmente crecer tanto. Como está cuidada constantemente, pues se desarrolla de una manera diferente, ¿sí? Pero estas son las dos, la misma especie, una y otra, ¿sí? Son palmeras las dos. Y puede parecer que son dos especies diferentes, pero no, ustedes saben que son la misma, ¿correcto? Si ustedes pueden ver las similitudes, ¿correcto? Tenemos otro caso, dos tipos de zorros, ¿sí? Uno dándose un clavado y el otro, pues están viendo su color rojizo. Si ustedes se dan cuenta, aunque los dos están en nieve, el zorro blanco, es un zorro que se da en las zonas más frías del planeta, donde siempre hay nieve, ¿sí? Entonces ellos, para esconderse de depredadores más grandes, adquirieron el color de la nieve para confundirse con el entorno. Al contrario, los zorros que tienen acá más rojizos, más bien se adaptaron a bosques más cálidos. Aun cuando ahorita están viendo el frío, ustedes se darán cuenta de que se ve un poquito más de vegetación precisamente por lo mismo. Estos zorros, los zorros más rojizos, son zorros que se desarrollan más en bosques cálidos, en bosques templados, y tienen esta característica. Pero los dos tienen una característica fundamental de su entorno. Tienen un pelaje muy grueso que les permite precisamente sobrevivir al frío. ¿Sí? Si ustedes ven, se ven como peluches básicamente. Mientras más peludos sean, más sobrevive precisamente a su entorno. ¿Correcto? ¿Sí se entiende esto? Si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí? Si se dan cuenta, son dos especies del mismo animal, nada más que cada uno adaptó su color al lugar donde vive. ¿Sí? Y bueno, los zorros de nieve son famosos porque cuando encuentran la presa, tienen que hacer el esfuerzo pues por excavar para encontrarla. Y estos animales pues se comen ratoncitos, conejos y cosas por el estilo que viven bajo tierra. Hay que hacer lo que se pueda para sobrevivir, ¿correcto? Otro ejemplo de evolución, jóvenes, cuando las especies actuales tienen poca movilidad o se les dificulta salir de su entorno, adquieren características a lo largo de miles de años para vivir adecuadamente en este entorno. A ese proceso de adaptación a largo plazo se le llama evolución. ¿Sí? Eh, Seguramente ustedes vieron esto en algún tema de ciencias naturales, el concepto de la evolución de las jirafas. Este es el ejemplo que se les pone siempre, de que las jirafas eran un animal más pequeño, de patas cortas y de cuello corto, pero vivían en zonas donde había muchos animales parecidos, como los cebús, las gacelas y otros similares. Estos animales eran más aptos para comer el pasto, así que las jirafas se quedaban sin alimento. ¿Sí? Entonces, para poder ellas, como no podían viajar más lejos a donde hubiera alimento, para viajar ellas tuvieron que acostumbrarse a comer
hojas de los árboles. Entonces, ser animales pequeños, ¿sí? Aquí está, tuvieron la necesidad de encontrar la manera de comer las hojas de los árboles. Entonces, el estar adaptando su cuello constantemente hizo que poco a poco se les fuera, cada generación de animales se les fuera alargando el cuello y alargando las patas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pasó con ellos, ¿sí? A la hora de que no podían competir para comer pastos, sino que ellos tenían la necesidad de comer hojas de árboles más altos, cada generación va estirando más y más y más su cuello hasta que cada una de las especies de las jirafas fue adaptando su cuello para precisamente comer las hojas más frescas, más buenas de los árboles que estaban más arriba. Esto da como resultado a lo largo de millones de años, esto no fue de un día para otro, a lo largo de millones de años que las jirafas adquirieran estas patas tan largas y pues básicamente generando este cuello tan largo. Este es el concepto, jóvenes, de adaptabilidad, ¿sí? Pongan mucha atención porque esta es una de las preguntas del examen y no lo puse aquí. Este es el concepto de la adaptabilidad. Los animales y las plantas tienen que adaptarse al lugar donde viven. Dependiendo, por ejemplo, de lo mucho o difícil que es su entorno, necesitan adaptarse al lugar donde viven. ¿Correcto? Entonces ellos van adquiriendo las diferentes características necesarias para sobrevivir. Si no adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir, jóvenes, simplemente se mueren. Las especies tienden a desaparecer si no se adaptan al entorno, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí el ejemplo que les voy a poner es el ejemplo de la adaptación y de los pinzones de Darwin. Esto no viene en el libro y lo vamos a hacer cortito para que nos alcance el tiempo, pero este es el ejemplo del libro de texto de la evolución, que son los pinzones de Darwin. El pinzón de Darwin es el nombre con que se conoce a un grupo de especies diferentes de pájaros, pero estrechamente relacionadas. Charles Darwin descubrió las Islas Galápagos durante su viaje en el Beagle, que es, probablemente ustedes no sé si habrán visto esto, cuando se habla de la evolución de las especies hay que hablar de Charles Darwin, que es el principal naturalista de su siglo, y él es el que propone la adaptación de las especies, la evolución de cada diferente especie a su lugar donde vive, ¿sí? Viven en 17 especies de la isla Galápagos y en la isla del Coco, en Costa Rica. Estos son los pajaritos que estamos hablando, ¿correcto? Para que ellos pudieran sobrevivir, jóvenes, todos los pájaros que regularmente son del mismo tamaño, entre 10 y 20 centímetros, y las diferencias más importantes entre las especies se encuentran en la forma y el tamaño de su pico, ¿sí? Los diferentes tipos de pico están plenamente adaptados, esto es adaptabilidad otra vez, a las diferentes fuentes de alimento. Todos los pinzones son de color negro o marrón y su comportamiento es diferente y tienen diferentes tipos de canto. Si se dan cuenta, esta es la misma especie o la idea es que es la misma especie, pero la diferencia está en el pico. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el pico? Dependiendo de lo que coman. En el caso, por ejemplo, de esta primera especie que tiene el número uno, es claro que su pico tiene más que ver con comer frutas duras, que necesitan fuerza en el pico para poder aplastar la fruta, la nuez o algo por el estilo, y poder comerse el fruto de adentro. A diferencia, por ejemplo, de esta, en la número 3, que si ustedes se dan cuenta tiene un pico más delgado. Esto significa que probablemente este ave lo que come sean frutas suaves, como moras, bayas o manzanas. A diferencia también de la 4 que ustedes pueden ver, probablemente su pico está más diseñado para picotear troncos viejos y comerse los insectos. Finalmente, esta última 2 que probablemente sea precisamente una variación del 1, o sea, es un pico duro para comer también de los árboles o del tronco de los árboles, ¿correcto? Aquí tenemos dos ejemplos, otros dos, el pico gordo y el carpintero.
Carpintero, como ustedes saben, y si no lo saben se los digo, son los que se dedican a picotear los árboles para poder sacar los insectos que tienen las cortezas de los árboles. El pico gordo, si se dan cuenta, pues lo que está tratando de conseguir es precisamente frutas que ya cayeron al suelo. Ajá. Finalmente son la misma especie o son especies muy diferentes que se adaptan al tipo de comida que hay en cada isla. ¿Correcto? Esto es uno de los conceptos más interesantes de la evolución. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se entiende esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Dígame. ¿Nada? Bueno, continuamos. Incluso jóvenes hay adaptabilidad en el ser humano. Si ustedes se dan cuenta, y ahorita no los pongo aquí, si ustedes bien van ido a la playa, ustedes verán que la gente que vive en la playa es un poco más morena, por ejemplo, y la gente que vive en la playa precisamente es más morena para resistir a los rayos del sol con más fuerza. Los que vivimos en la ciudad somos más bien pálidos porque vivimos más en zonas frías y pues abajo de nuestras casas, ¿correcto? Aunque entonces la adaptabilidad lo que genera es aumento de la biodiversidad. Entonces, aunque hay ciertas especies dependientes de su entorno, tenemos variaciones de un mismo tipo de animal o planta, dependiendo de dónde se han desarrollado. Gracias a esto aumenta la biodiversidad. Jóvenes, el ejemplo más fácil que les acabo de poner aquí, gatos. ¿Sí? Los gatos, los felinos, se adaptan al lugar donde viven. Y ustedes pueden ver que todos estos tienen las mismas características. Ojos al frente de la cara, ojos adaptables que se adaptan a la luz. Todos tenemos unos ojos medios amarillentos. Este cuerpo fuerte principalmente en la parte de adelante, cola, aunque bueno, el lince tiene una cola chiquita, si ustedes ven acá, es una colita. Con cola, las orejas móviles que pueden permitir moverse hacia atrás o hacia adelante. Ustedes habrán visto los gatitos que tienen, por ejemplo, ahí en su casa. Todos tienen estas mismas características. La única diferencia, pues básicamente es el tamaño, ajá, el entorno donde viven, su dieta y pues obviamente lo feroces que pueden llegar a ser en comparación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta, que es el chita, son animales mucho más delgados porque requieren más el correr y cazar que por ejemplo el tigre, que pues ellos con su propia fuerza son los que la forma en la que cazan. Y tenemos nuestro gatito doméstico que la verdad es que no necesita cazar, caza cuando hay ratones en nuestra casa, pero básicamente ellos ya están adaptados más bien a el ser humano y por eso es que están chiquitos y son menos salvajes y menos agresivos. Pero gatos de otro tipo, gatos salvajes, pues tienen estas características tan peculiares, ¿correcto? Y pues dependiendo de la zona donde viven, es la forma en la que van a desarrollarse, ¿correcto? Eh, Ahora bien, el concepto de endemismo. Esto también es pregunta de la cuestionario, jóvenes. Algunas especies vegetales o animales solo se pueden desarrollar en un lugar. A estas especies se llaman endémicas y son las que normalmente están en mayor peligro de extinción. Una especie endémica, jóvenes, son especies que solamente se dan en un lugar y no se pueden dar en ningún otro lado, en ningún otro lado. ¿Por qué no se pueden dar en ningún otro lado? Porque en ese lugar específico es el clima, la vegetación, el suelo, el agua suficiente para que se den. ¿Sí? Eh, las especies endémicas son especies que normalmente están en peligro de extinción porque dependen completamente de la conservación de su entorno. Si nosotros convertimos su entorno en una ciudad, esa especie que vivía ahí, que solo podía vivir ahí, va a desaparecer. El ejemplo más notable y el más famoso actualmente de una especie endémica es el ajolote, que se da aquí en México, que es este bicho que ustedes ven aquí. Este bicho que ustedes ven aquí es el ajolote. Es una especie que solamente se da en México y solamente se da en ciertos climas específicos.
¿sí? Si destruimos ese entorno, que son destruimos ese entorno, el ajolote no puede vivir en otro lado y se muere. Este es uno de los animales de moda, seguramente ustedes habrán visto en varios lugares. Ujú. Precisamente porque es una de las especies que tienen esta coloración tan rara como rositas. ¿Sí? Bueno, dos ejemplos de especies endémicas en México es el jaguar, que es endémico de las selvas mexicanas, y la biznaga, que es endémica de los desiertos mexicanos. ¿Sí? Eh, Ahí los tienen, esos dos. ¿Sí? Este cariñosamente se le llama asiento de suegra, la biznaga. ¿Sí? La biznaga, por ejemplo, está en peligro de extinción actualmente. Bueno, el jaguar está en peligro de extinción porque estamos destruyendo las selvas, pero la biznaga está en peligro de extinción porque la biznaga es muy dulce y se puede hacer un dulce con él. Entonces la gente lo cortaba muchísimo de la biznaga, y la biznaga no solamente se puede dar en un lugar muy específico y dura mucho tiempo en darse, entonces pues casi se la acaban, ¿correcto? Bueno, hasta aquí alguna pregunta antes de dejarles el cuestionario. ¿Dudas, comentarios? Bueno, ese es el cuestionario, cuatro preguntas. ¿Qué es biodiversidad? ¿Qué es adaptabilidad o evolución? ¿A qué se debe la aparición de nuevas especies vivas? ¿Y qué es el endemismo? Fácil, sencillo, jóvenes, lo que acabamos de ver. Todo esto está en su libro y si no ustedes ya saben, se va a subir el video para que ustedes puedan checarlo cuando quieran. ¿Correcto?